y prácticos, en línea o presenciales. Además, brindamos capacitación personalizada para resolver tus dudas específicas. Y lo mejor, tenemos radio capacitadora gratuita para que sigas aprendiendo donde estés. No te quedes atrás. EIG México, tu mejor aliado en el mundo contable y fiscal. Estrategia intelectual global, creciendo contigo. Gracias por sintonizar Estrategia Intelectual Global. A continuación, un programa totalmente en vivo. Estrategia Intelectual Global presenta Prodecon, el programa que brinda orientación y asesoría a los contribuyentes. Comenzamos. Mucho gusto otra vez en estar en este espacio con ustedes. Mi nombre es Janine Ivette Ortiz Arias, soy la subdirectora de la Delegación Tabasco de Prodecon y en esta ocasión vamos a hablar, traemos un tema específicamente para nuestros jóvenes. La semana pasada fue o se conmemoró el Día de las Juventudes y en el marco de esa semana Prodecon está haciendo una de sus funciones, que es contribuir o difundir a la cultura contributiva ahora, especialmente para nuestros jóvenes que en un futuro serán nuestros profesionistas, y traemos una serie de conceptos que les van a ayudar a este ingreso a su vida profesional una vez que se puedan titular y disipar algunas dudas que pudieran tener relacionadas con las contribuciones, porque al final de cuentas todos somos personas contribuyentes de alguna u otra manera, directa o indirectamente, y tenemos que saber ciertos conceptos para estar en contexto con la autoridad fiscal. Bueno, vamos a hablar ahora primeramente de qué es Prodecon. Es un órgano público descentralizado que tiene una misión, que es preservar, defender y promover los derechos de la ciudadanía o de las personas contribuyentes que pagan impuestos o los pagadores de impuestos, siempre garantizando su efectivo acceso a la justicia fiscal. Para aquellos contribuyentes que quizás desconocen o no tienen los medios económicos para acudir con algún despacho fiscalista, Prodecon es el órgano que se encarga de que estas personas, las más vulnerables, puedan recibir justicia fiscal. También verifica y mejora de manera permanente los actos y prácticas de autoridades fiscales de los cuales se está presumiendo que están vulnerando los derechos de los pagadores de impuestos. Bueno, Prodecon, al ser una institución federal, pues tiene ciertas competencias precisamente de índole fiscal ante autoridades que son federales o que realizan determinación de impuestos fiscales federales, como el SAT, como el Infonavit, como el IMSS, como el ISSSTE. Estos tres últimos cuando se tratan de personas o de patrones que tienen trabajadores y que pagan cuotas ante estos institutos. También tenemos competencia con la Agencia Nacional de Aduanas de México, que se encarga de realizar trámites respecto del procedimiento administrativo en materia aduanera, donde también determinan créditos fiscales. También tenemos competencia con autoridades fiscales coordinadas de las 32 entidades federativas. Este tipo de autoridades coordinadas, pues básicamente es cada uno de los estados de nuestro país tiene, o el gobierno de estos estados tiene un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un convenio de colaboración que les permite también a ellos revisar impuestos fiscales federales, y también con la CONAGUA, algunas determinaciones que hace la CONAGUA respecto de los actos que le competen. También tenemos injerencia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Procuraduría Federal del Consumidor, estos dos últimos respecto de los actos de cobro que realicen por algunas sanciones que puedan imponer estas últimas dos autoridades federales. Las facultades de Prodecon o sus competencias se encuentran establecidas dentro del artículo 5 de la Ley Orgánica de Prodecon y también se encuentran reguladas dentro de sus lineamientos.
Bueno, vamos a empezar con un tema interesante que son los derechos o cuáles son esos derechos que tenemos como una persona contribuyente. Para eso se estableció, se creó una ley federal de los derechos de los contribuyentes y vamos a listar aquí uno de los principales derechos que tenemos como contribuyentes que se establecen en esta ley. El primero es el derecho al pago de una forma equitativa y proporcional. El pago de los impuestos de una forma equitativa y proporcional a través de un sistema tributario progresivo que se rige por dos principios del derecho fiscal, que es el principio de proporcionalidad y el principio de equidad. En palabras simples, dependiendo del ingreso que obtenemos, es la cantidad o el porcentaje de impuestos que vamos a pagar. Es decir, entre más ingreso tengas, más impuestos vas a pagar o más impuestos se te van a determinar. Ese es el principio de proporcionalidad y de equidad. También tenemos derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales que son responsables de los actos ante que se estén tramitando de ciertos procedimientos. Es decir, si a mí me están auditando, yo tengo el derecho de saber qué autoridad fiscal es la que está llevando a cabo ese procedimiento. También tengo derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales. En este caso también, por ejemplo, si tengo obligaciones fiscales que cumplir, pues tengo derecho a que la autoridad fiscal pues me asista y me informe cuáles son esas obligaciones que tengo que cumplir, cuándo las tengo que cumplir y qué pasaría si no las cumplo. En el caso también de las auditorías, pues también tiene derecho a ser informado del estatus en que se encuentre ese proceso de fiscalización y asistido por estas autoridades fiscales que se encuentren realizando estos actos. También tengo derecho a obtener beneficios, como por ejemplo la devolución de nuestros impuestos y la autoridad pues tiene también la obligación de verificar esa procedencia, ese saldo a favor que en su caso me resulte y resolver la solicitud que yo estoy presentando de la devolución de impuestos. También tengo derecho a conocer el estado de los procedimientos de los que sea parte, llámese una auditoría, llámese una cancelación de certificado de sello digital, una cancelación de certificado de firma electrónica, cualquier procedimiento que me esté realizando la autoridad fiscal, cualquiera, tengo derecho a conocer el estatus en que se encuentra ese procedimiento del cual soy parte y del cual ordenó la autoridad que se realizara a mi nombre. Estos son uno de los principales derechos que tenemos como contribuyentes, pero en esta ley podrán observar más derechos como, por ejemplo, reducción de multas, etcétera. Prodecon tiene diversos servicios sustantivos que forman parte de esta Procuraduría y que principalmente son gratuitos. Esto es muy importante recordárselos a cada uno de los contribuyentes que nos pueden escuchar. Todos los servicios que brinda Prodecon son totalmente gratuitos, siempre con el objeto de proteger y defender los derechos de los contribuyentes. El primer servicio es el canal de entrada y es donde podemos remitir a los demás servicios sustantivos que tenemos, es el servicio de orientación y asesoría. También tenemos el servicio de quejas y reclamaciones para investigar un poquito más estos actos de autoridad que pudieran estar vulnerando los derechos de los contribuyentes. También tenemos el servicio de representación y defensa legal, que es básicamente patrocinar al contribuyente para presentar medios de defensa hasta su total conclusión. También tenemos el servicio exclusivo de acuerdo conclusivo, que es un servicio igual exclusivo de Prodecon. Sin embargo, aquí somos mediadores entre la autoridad fiscalizadora y el contribuyente que se encuentra siendo auditado. Las consultas especializadas es un servicio también especial de Prodecon, donde los contribuyentes pues realizan precisamente una consulta para que Prodecon emita un pronunciamiento respecto o un dictamen respecto de alguna fundamento, alguna disposición legal para que Prodecon emita pues, un pronunciamiento o una postura respecto de esa consulta o de ese delineamiento, de esa disposición del cual el contribuyente está solicitando este servicio. También tenemos el servicio de análisis sistémicos y estudios normativos. En esta área se encargan básicamente de analizar ciertas problemáticas
que tienen los contribuyentes en común y en su caso tal vez llegar a algún acuerdo con el SAT para poder resolver esta problemática que aqueja a varios contribuyentes. Recordar que todos estos servicios pues son totalmente gratuitos y cualquier persona contribuyente puede acudir a Prodecon y solicitarlos. Bueno, vamos a entrar en materia para saber quiénes son aquellos que deben de pagar impuestos y por qué tienen que pagarlos. Vamos a partir primero de qué son las contribuciones, porque las contribuciones son los impuestos que nosotros pagamos y estas son aportaciones económicas a cargo de todas las personas que integramos la sociedad y se pueden dividir en diversos tipos que vamos a hablar en unas láminas más adelante. El fundamento legal de las contribuciones o de la obligación de contribuir al gasto público se encuentra estipulada en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo pues establece diversas obligaciones para los mexicanos y una de ellas es contribuir al gasto público, así como al gasto de la Federación, de los estados, también al gasto de la Ciudad de México y de los municipios donde nosotros nos encontramos residiendo de manera proporcional y equitativa según dispongan las leyes, lo que les comentaba al principio, a través de un sistema tributario con los principios de equidad proporcional y equitativa. Dependiendo del ingreso que nosotros obtengamos, es el impuesto que vamos a pagar o lo que vamos a contribuir al gasto. ¿Para qué sirven estas contribuciones? Bueno, la principal función de contribuir al gasto público, de efectuar el pago de estas contribuciones, de pagar los impuestos, pues es recaudar dinero, básicamente es recaudar dinero para cubrir necesidades que la población tiene o la sociedad tiene, la población mexicana tiene. Sin esta recaudación, pues la sociedad no funcionaría como la conocemos actualmente. No tendríamos escuelas, no tendríamos hospitales, no tendríamos una red de alumbrado público, no tendríamos vías públicas, no tendríamos carreteras, caminos, etcétera, ¿no? Y la recaudación de estos impuestos o de las contribuciones, pues es la fuente principal de ingresos que tiene el Estado para sostener estos gastos para la educación pública, como ya les comentaba, a través de la creación de escuelas, para la impartición de justicia, proveyendo a nuestras autoridades que se encargan de nuestro cuidado, de nuestra justicia, proveer del material necesario para impartir justicia, para que exista seguridad en el país, para construir hospitales públicos, para que haya medicamentos también, para que exista infraestructura para conectar a las ciudades, como son las vías públicas, y también de ahí se utiliza recursos para poder cubrir los programas sociales o proyectos de desarrollo social o económico que el gobierno dispone para los más necesitados. ¿Quiénes son las personas que se encuentran obligadas a pagar impuestos? Pues básicamente las personas físicas y morales que obtengan ingresos en territorio nacional. Cualquier persona que se encuentre en territorio nacional y que obtenga un ingreso, que realice una actividad que le va a generar un ingreso, es un sujeto obligado a pagar el impuesto que corresponda por esos ingresos que está obteniendo en territorio nacional. También los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Aquí pudiéramos poner un ejemplo quizás de alguna empresa quizás multinacional, internacional, que tiene una matriz o tiene una oficina establecida aquí en México. Entonces, tiene una sucursal. Entonces, esa sucursal está obteniendo ingresos aquí en territorio nacional y se encuentra obligada a pagar el impuesto por los ingresos que se reciban en esta sucursal ubicada en territorio nacional. Tenemos una notita al final de esta lámina. Nos dice, ¿los menores de edad que generan ingresos deben pagar impuestos? La respuesta es sí, de acuerdo con el artículo 26, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, serán responsables solidarias las personas que ejerzan la tutela o patria potestad de estos menores de edad. Es decir, por alguna u otra razón, ese menor de edad está recibiendo ingresos o está generando ingresos, se encuentra obligado al pago de esos ingresos por esa actividad que esté realizando,
Sí tiene que pagar impuestos, pero como es menor de edad, tiene una persona que tiene su tutela. Entonces, a través de esta persona que está ejerciendo la tutela de este menor de edad, a través de esta persona, va a ser una responsable solidaria y esta responsable solidaria tendrá que pagar los impuestos que al menor de edad tenga a su cargo derivado del ingreso que está obteniendo de la actividad que se encuentre realizando. Bueno, vamos a hablar ahorita de la contribución para cómo se puede determinar o considerar que es una contribución. En este caso, la contribución tiene ciertos elementos que se deben de tomar en cuenta para que se considere una contribución. La primera es el objeto y esto es el acto o la actividad que tú te encuentras realizando que se encuentra sujeto de gravamen de ese impuesto que se tiene que pagar. El sujeto es la persona física o moral que se encuentra obligada a contribuir a ese gasto, al gasto público, por la actividad que se encuentra realizando. La base gravable es la cantidad sobre la cual voy a realizar el cálculo, siendo una persona obligada a efectuar el pago de una contribución dependiendo de la actividad que yo realice. Según los ingresos que yo obtenga por esa actividad que me encuentro realizando y voy a tener una base y sobre esa base voy a calcular el impuesto que me corresponda después de una cierta disminución de ciertas cantidades, pero bueno, ese es otro tema, pero esa base es la que yo voy a utilizar para calcular el impuesto que voy a pagar. La tasa o tarifa es el porcentaje que se le va a aplicar a la base que obtuve para determinar el monto del impuesto que voy a pagar. La época de pago, pues es el momento en que tengo que efectuar o tengo que pagar esa contribución derivado pues de todo lo demás, ¿no? Entonces, estos son los elementos principales que debe de tener una contribución para que se considere como tal. Es el objeto, quién, más bien la actividad que estoy realizando. Yo soy una persona obligada por la actividad que estoy realizando. La base, pues sería pues el ingreso, por ejemplo, que obtuve de esa actividad. A ese ingreso le voy a aplicar la tasa o la tarifa que corresponda según el tabulador que se han dispuesto para tales efectos y esa cantidad pues la voy a pagar dentro del periodo que me encuentro obligado a pagar esa contribución, que sería mi época de pago. Hablamos hace un momento de la clasificación o de qué es la contribución y que se divide en cierta clasificación o que existe una clasificación que está establecida en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Podemos encontrar dentro de su clasificación que se encuentran los impuestos como el IVA, el impuesto al valor agregado, el ISR, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto especial de producción y servicios, que es el IEPS, entre otro tipo de impuestos que pudieran existir, o impuestos federales o incluso hasta municipales o estatales. También tenemos las aportaciones de seguridad social, que son las contribuciones que están a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones. Básicamente son las aportaciones de seguridad social que se pudieran pagar en el IMSS o en el Infonavit. Son estas contribuciones que pagan los patrones por cuotas de sus trabajadores ante estos institutos. Las contribuciones de mejoras son contribuciones que están a cargo de personas físicas o morales que se beneficien de una manera directa por obras públicas. A lo mejor yo tengo un negocio o un inmueble que estoy rentando, no lo sé, donde a lo mejor hicieron una carretera o hicieron un nuevo camino donde me va a beneficiar a mí como comerciante o como empresario, porque a través de ese camino nuevo que están haciendo, pues van a tener un acceso, hay una línea un camino, voy a tener más comunicación a lo mejor con otro municipio, con otra colonia, con otro estado, etcétera. Eso es una contribución de mejora por una obra pública que se realizó y se tiene que pagar pues esa contribución. Los derechos son pagos que se hacen por el uso o goce de un servicio público, como la tramitación
o la expedición de documentos como actas de nacimiento, pasaportes, licencias, etcétera. Y aquí me gustaría hacer un comentario de que, por ejemplo, en alguna ocasión pagaste el derecho por la expedición, a lo mejor del acta o la expedición de tu pasaporte, por ejemplo, y por alguna u otra razón no terminaste de realizar tu trámite y lo pagaste y nunca hiciste el trámite. Puedes obtener en devolución pues ese gasto o esa contribución por concepto de derechos que pagaste por la expedición de tu pasaporte porque nunca lo pudiste terminar el trámite. Se puede solicitar en devolución. Hay un cierto tiempo para solicitar en devolución y ciertos requisitos que se tienen que cumplir para obtener la devolución de ese derecho que pagaste, pero pues que sepan que no es un dinero que digamos esté perdido, sí puedes solicitarlo en devolución, pero con ciertas características para realizar ese trámite. Tipos de impuestos. Vamos a hablar un poquito porque una clasificación como impuestos directos. A veces decimos somos somos pagadores de impuestos de manera directa o indirecta, como les comenté a un principio. ¿Por qué existe esta clasificación? Porque se consideran impuestos directos aquellos que paga una persona sin intermediarios, como el ISR, el impuesto sobre la renta. Yo soy una persona física o moral que realiza una actividad y estoy sujeto al pago del impuesto sobre la renta, pero lo voy a pagar yo, sin intermediarios, porque yo estoy obteniendo el ingreso. También existen los impuestos indirectos. Estos se pagan, pues, en este entendido, a través de un intermediario. Yo no lo pago, lo paga alguien más. Un intermediario entre la persona contribuyente y la autoridad fiscal, como por ejemplo el IVA. Eh, Existen también impuestos con fines fiscales y extrafiscales. Los primeros son aquellos que se recaudan para el gasto público, como el ISR o el IVA, que también son impuestos federales. Y los segundos, pero federales, perdón, pero con un fin fiscal, ¿no? Porque son impuestos fiscales federales. Y el segundo son los extrafiscales, perdón, que tienen otro objetivo, como el IEPS, que la finalidad de este impuesto es desalentar ciertas conductas o ciertos consumos de productos que pueden ser nocivos para la salud, como el consumo del tabaco, de bebidas alcohólicas. Si ustedes se ponen a ver quizás el ticket de compra de estos productos, son productos que se les establece o se les impuso este impuesto y evidentemente son un poco más caros porque se está tratando de que las personas a desalentarlas al consumo de estas sustancias que pueden ser nocivas para la salud. También existen impuestos reales y personales que se aplican sobre bienes tangibles de los contribuyentes, como las propiedades o terrenos. Esto también pudiera ser, por ejemplo, eh, el pago del predial. Es un impuesto real que se le impuso pues a mi propiedad o a mi terreno. Y los federales, que es lo que hablábamos, como el ISR, como el IVA, como el IEPS. El estatal puede ser la tenencia, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, o los municipales, que era lo que hablamos hace un momento en el punto anterior, que puede ser el pago del predial de algún terreno, de algún inmueble que está a mi nombre. Esos son los tipos de contribuciones o de impuestos que existen, más bien de los impuestos que existen. ¿Qué tipos de ingresos generan o me van a generar una obligación fiscal? Hace un momento también hablábamos acerca de la actividad que me encuentre realizando. Hay actividades que se van a encontrar sujetas o los ingresos se van a encontrar sujetos a obligaciones fiscales, dependiendo del régimen en que yo me encuentre inscrito y la actividad o el tipo de ingreso que yo esté obteniendo en un ejercicio. Como por ejemplo los sueldos y salarios. Si yo soy una persona trabajadora que tiene un patrón y que ese patrón me paga mi salario o mi nómina, mi quincenal, semanal, mensual, catorcenal, como sea que te lo pague, y te hace una retención de impuestos, ese tipo de ingresos también genera una obligación distinta. Hay ciertos supuestos, pero también te generan ciertas obligaciones.
También las personas que reciben ingresos por honorarios, por ejemplo, un médico que factura pues por honorarios, ese es un ingreso que también se encuentra a ciertas obligaciones fiscales distintas a sueldos y salarios, pero que también tienen obligaciones fiscales que cumplir. Los ingresos por arrendamiento, básicamente es pues rentar algún inmueble, alguna casa, algún local. Esos ingresos también son sujetos a obligaciones fiscales, como presentar declaraciones también. Actividades empresariales, a lo mejor tengo una constructora, yo como persona física, o a lo mejor tengo un negocio, un local de venta de artículos para limpieza, etcétera, ¿no? A lo mejor un negocio grande también genera este tipo de obligaciones fiscales. La generación de bienes, compra y venta. Entonces, también esos ingresos pueden generar obligaciones fiscales. ¿Qué razón ¿Qué razones existen para que yo tenga que pagar impuestos? Primero, pues es una obligación, como ya lo establece el artículo 31, si no estoy mal, el que comentamos hace un ratito de la Constitución Política de los Estados de México. Es una obligación de los contribuyentes contribuir al gasto público para que el Estado pueda tener recursos para cubrir las necesidades como educación, salud y seguridad. También, pues, al recibir yo ingresos por cierta actividad, pues esas actividades o esos ingresos pues son sujetos de obligaciones fiscales y si no las cumplo pues voy a incumplir la ley, voy a incumplir con esas obligaciones y evidentemente voy a tener sanciones. Entonces pagar impuestos me va a ayudar a cumplir con la ley y evitar esas sanciones por la omisión del cumplimiento de estas obligaciones. Y pues evidentemente al contribuir al gasto público, pues va a haber financiamiento para los servicios públicos que necesita la sociedad y pues voy a contribuir con el desarrollo del país. El SAT estima que más del 60% de las personas jóvenes que inician su vida laboral lo hacen a través de regímenes simplificados o de asalariados. Normalmente, cuando salimos de la universidad, pues nos contrata nuestro patrón, salvo que tú te dediques de manera independiente a prestar tus servicios profesionales, pero quizás a lo mejor para obtener un poquito más de experiencia, pues nos contrata, tenemos un patrón y es a partir de ahí es lo que estima el SAT que estas personas jóvenes tributan en estos regímenes simplificados o de asalariados en un 60%. Bueno, vamos a empezar ahora. ¿Qué es el RFC y cómo se tramita? Cualquier contribuyente o cualquier persona que se encuentre realizando este tipo de actividades u obteniendo ingresos de los que ya hemos comentado, pues una de sus obligaciones, esta es una obligación, es estar inscrito en el RFC. Y el RFC es una clave alfanumérica que identifica a cada una de las personas contribuyentes ante el SAT. Y esto es una obligación que está en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Este registro federal de contribuyentes lo que hace, pues, que te asignan una clave que te va a diferenciar de los demás contribuyentes, va a ser única esa clave del RFC que te está asignando el contribuyente. Y a ese RFC pues se le van a asociar obligaciones fiscales, y demás, contraseñas, etcétera, todo lo que se tenga que generar con este registro federal de contribuyentes, todo va a estar relacionado con el registro que el SAT nos haya proporcionado, que nos haya generado cuando nosotros lo vamos a tramitar. Y toda persona que realice estas actividades que ya hemos comentado, pues tiene, o que tenga que expedir facturas, porque a lo mejor tengo un negocio de comida y mis clientes me están pidiendo factura o que les emita una factura. Entonces, si estoy una persona que obtiene ingresos y que estoy obligada a expedir facturas, ya sea al público en general o porque mi cliente me lo está pidiendo, pues para hacer eso tengo que estar inscrita en el RFC. Hay una obligación para personas mayores de 18 años a través de una reforma que se hizo en 2022 al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Y esta modificación esta modificación que se hizo a este artículo, pues establece que todas las personas que cumplan 18 años se encuentran obligados a la inscripción del RFC.
sin obligaciones fiscales. Esta es una obligación que ya se hizo a partir del 2022 para todas estas personas que cumplen 18 años. Esto, la inscripción al RFC para este tipo de personas que se encuentran estudiando a esta edad, pues no les va a generar ningún tipo de obligación porque lo que van a hacer es inscribirse sin una actividad profesional, sin una obligación fiscal y por ende pues no va a tener la obligación de presentar declaraciones y tampoco va a tener una sanción porque esa es la idea de inscribirse para que ya desde los 18 años pues ya tengan su RFC, su clave de RFC asignada por el SAT y que les va a ayudar también a que puedan generar su firma electrónica para cuando se vayan a titular. Pero esto no quiere decir que van a tener una obligación, salvo que a esa edad ustedes ya se encuentran trabajando, a lo mejor con un emprendimiento que necesitan expedir facturas, o a lo mejor a esa edad tú ya eres un trabajador asalariado y que tiene un patrón. Salvo esos casos, pues tú ya tuvieras que tener un régimen fiscal como el de sueldos y salarios o el de reciclo, no sé, algún otro régimen a esa edad en el caso que te encuentres trabajando o si únicamente te encuentras estudiando, pues nada más con que estés inscrito en el régimen de personas físicas sin obligaciones fiscales, pues con eso es suficiente. El procedimiento de la inscripción es básicamente ingresar a la página del SAT y hacer una preinscripción en línea. Vas a rellenar todos tus datos, tus nombres, tu colonia, qué actividad vas a realizar, qué régimen estás eligiendo. Posteriormente tienes que sacar una cita en cualquier módulo, el más cercano que tengas, en el módulo del SAT y vas a acudir con tu cita previa con tu identificación oficial, con el comprobante de domicilio y con esta presolicitud o preinscripción en línea rellenada. Cuando tú llegues a este trámite, a realizar este trámite con tu cita previa y tus documentos que tienes que llevar, pues el asesor que te encuentre atendiendo en el SAT va a revisar tu documentación, va a revisar esa preinscripción que tú hiciste, va a validar esa información contigo y posteriormente van a generar tu registro federal de contribuyentes y vas a obtener la constancia de situación fiscal, que es un documento que básicamente pues tiene tu información fiscal, nombre, RFC, el estatus en que te encuentras, qué régimen tienes, qué obligaciones tienes, etcétera, ¿no? Aquí tengo una fichita del Código Fiscal de la Federación, que es una ficha que está en el anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal que establece el procedimiento para la inscripción en el RFC de trabajadores. Esta ficha o este trámite únicamente lo van a hacer los patrones. Un patrón a lo mejor te pide tu registro federal de contribuyentes o contrata a varias personas, cierta cantidad, no, bastante. Y sus trabajadores no están inscritos en el RFC y lo necesitan porque necesitan ese RFC para poder timbrar su nómina o para poder expedir sus facturas de nómina que les van a pagar. Necesita hacer o tiene la necesidad de hacer este trámite de inscripción de sus trabajadores. Esta ficha establece ciertos requisitos, cómo lo va a hacer, a través de qué medio lo va a hacer y en cuánto tiempo va a tardar este trámite para que le puedan dar el registro federal de contribuyentes de sus trabajadores que no hayan estado inscritos en el registro federal de contribuyentes previamente. Únicamente es para este tipo de contribuyentes, por eso cuando tú vas a solicitar empleo y te contratan, pues tú debes de proporcionar tu información respecto o la clave del RFC que te fue asignada para que no exista una duplicidad de registro federal de contribuyentes. Es importante también señalar que este registro federal de contribuyentes está relacionado o está vinculado con nuestra CURP, con nuestra clave única de registro de población, y es muy importante entonces que también tengamos definida cuál es nuestra CURP, porque nos ha tocado aquí en Prodecon que hay contribuyentes que tienen dos CURPs y resulta que luego tienen dos RFCs o hay un problema de homonimia por ahí, entonces son problemas que se vienen acarreando desde muy chiquitos, entonces hay que también poner atención con la CURP porque nuestra CURP está relacionada con nuestro RFC. ¿Qué pasa si no realizo mi inscripción? Si yo ya me encuentro realizando alguna actividad
que es sujeta a obligaciones fiscales o recibo ingresos que son sujetos al pago de contribuciones o de impuestos, pues si no me inscribo o lo hago extemporáneamente, salvo que lo haga de manera espontánea, me puede traer sanciones que van de los 4,480 pesos a los 13,430 pesos. En el caso de que yo, por ejemplo, haga un cambio de domicilio o voy a cambiar de actividad o voy a cambiar de régimen, voy a aumentar, voy a tener dos regímenes, cualquier tipo de actualización que yo vaya a hacer a mi registro federal de contribuyentes, si no lo hago dentro del tiempo que me establecen las disposiciones fiscales para realizar ese movimiento o ese aviso, o lo hago extemporáneamente, salvo que yo lo haga de manera espontánea, es decir, sin que la autoridad me lo requiera, pues voy a tener también una sanción que van de los 5,400 pesos a los 10,780 pesos, únicamente, por ejemplo, por ni siquiera cambiar mi domicilio fiscal. Este fundamento legal de estas sanciones y de estas obligaciones se encuentra en el artículo 79 y 80 del Código Fiscal de la Federación, y estas cantidades se encuentran actualizadas en el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026. Bueno, vamos a hablar un poquito también de cuáles son estos regímenes fiscales y cómo saber cuál me corresponde. El régimen fiscal es un conjunto de disposiciones jurídicas que van a determinar qué derechos tengo y obligaciones tengo, dependiendo, ya sea una persona física o moral, dependiendo de la actividad económica que yo me encuentre realizando. En el caso de que, por eso les decía que es muy importante verificar la información que yo estoy poniendo cuando estoy inscribiéndome al Registro Federal de Contribuyentes, porque elegir un mal régimen fiscal te puede traer consecuencias como multas por el incumplimiento de obligaciones que no te corresponden porque elegiste mal tu régimen fiscal, recargos por tardarte en cumplir con obligaciones que no te corresponden, auditorías del SAT, por ejemplo, para verificar a lo mejor no sé, los ingresos que estás obteniendo no corresponden a la actividad que tú tienes registrada en el Registro Federal de Contribuyentes, por ejemplo. Puedes perder beneficios fiscales o vas a tener problemas para deducir ciertos gastos dependiendo del régimen en que te encuentres. Entonces es muy, muy importante elegir de manera correcta el régimen fiscal. Si ustedes tienen desconocimiento de cómo elegir su régimen fiscal dependiendo de la actividad que se van a encontrar realizando, pueden acudir a una asesoría con Prodecon para que les guíe y les oriente de qué régimen fiscal es el más recomendado para la actividad que van a realizar. Hay varios tipos de regímenes fiscales para personas físicas. Ahorita vamos a hablar pues, de las personas físicas, ¿no? También las personas morales tienen otros tipos de regímenes, pero en el caso de las físicas pueden tener el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, es el régimen de más reciente creación, y este va dirigido a personas físicas que tengan actividades que en el año estimen que no van a superar los 3,5 millones de pesos. Y es recomendable, por ejemplo, si vas a iniciar tu vida laboral y te vas a dedicar a lo mejor de manera independiente, vas a poner un negocio de comida o un local de venta de artículos de papelería o de abarrotes o de artículos de limpieza, o sea, ese tipo de actividades, y que estimas que no vas a rebasar esa cantidad de dinero, que son 3,5 millones de pesos. Eh, Sueldos y salarios es como una persona, la mayoría estamos inscritos en este régimen, que somos personas que tenemos un patrón y que recibimos un salario pues de nuestra persona empleadora, y nos pagan de manera quincenal, o semanal, quincenal, catorcenal o mensual, como sea que nos estén pagando, pero tenemos un patrón que nos da un salario. Actividades empresariales y profesionales, estas son dirigidas a personas con un tipo de una actividad profesional que están ejerciendo de manera independiente, como dentistas, como abogados, como a lo mejor un despacho, una contadora o un contador que tiene un despacho fiscal o que tienes una actividad empresarial, un negocio ya más grande. También el régimen de arrendamiento son personas que tienen ingresos por rentar bienes inmuebles, como rentar casas habitación o rentar locales, rentar edificios, ese tipo de actividades.
Criterios para elegir el régimen en que vas a tributar, pues dependiendo primero la actividad económica que vas a realizar. Si vas a ser un asalariado, si vas a tener un negocio de comida, si vas a prestar tu servicio de manera independiente o vas a rentar, por ejemplo, siguiendo estos ejemplos. ¿Cuál es el monto anual que estimas recibir por esa actividad que vas a realizar? Por ejemplo, en el régimen simplificado de confianza, siempre y cuando vas a tributar en ese régimen, siempre y cuando no rebases los 3.5 millones de pesos. Si tú estimas que vas a rebasar esa cantidad, pues te conviene mejor inscribirte en el régimen de actividad empresarial y profesional. Por eso es muy importante estimar qué ingreso vas a recibir. Obligaciones administrativas o fiscales que tienes que cumplir dependiendo de la actividad que te vas a encontrar realizando y el beneficio fiscal que te conviene en su caso, según la actividad que estás o que vas a realizar. Para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, el SAT pone a disposición en su página electrónica diversas herramientas para el cumplimiento de estas obligaciones o ejercer también nuestros derechos, como el buzón tributario, la firma electrónica, la contraseña, la constancia de situación fiscal e incluso la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y vamos a hablar un poquito de estas. Empezando primero por el buzón tributario, que es un medio electrónico oficial de comunicación que puso el SAT a disposición de todos los contribuyentes para que ahí puedan realizar trámites en general y a través de este medio también pueden realizar notificaciones a los contribuyentes de diversos actos administrativos que el SAT pueda emitirles a estos contribuyentes, y esta es una manera también de agilizar las notificaciones. Anteriormente pues era muy común que fueran a notificar este tipo de actos por ejemplo, los domicilios de los contribuyentes que tenían dados de alta en el régimen, en el Registro Federal de Contribuyentes, y muchas veces pasaba que no localizaban el domicilio porque era sin número, porque no lo conocían, porque no lo actualizó su domicilio fiscal, etcétera. Entonces, este medio de comunicación vino a agilizar un poco más ese procedimiento de la notificación de los actos administrativos a los contribuyentes. Y en este buzón o en este medio de comunicación podrá la autoridad fiscal notificarte cualquier documento administrativo, cualquier acto o resolución que emita te notifica a través de documentos digitales, como por ejemplo la determinación de crédito fiscal si te encuentras siendo sujeto de facultades de comprobación o te están haciendo una auditoría. Te pueden ahí notificar la resolución de este crédito fiscal. Incluso a través de este medio te pueden iniciar una auditoría, por eso es muy importante revisar constantemente tu buzón tributario. También te pueden notificar en la resolución a través de la cual te niegan de manera total o parcial la devolución de un impuesto que tú estás solicitando, pues en devolución. Y también a través de este buzón pues puedes atender requerimientos de información adicional o requerimientos de alguna auditoría o un requerimiento de un trámite de devolución que tú hayas presentado. También podrán enviarte mensajes de interés, como por ejemplo generar tu contraseña a través del SAT ID o que cumplas con una obligación que tienes pendiente si es que no la has cumplido, obligaciones o información relacionadas con tu RFC. A lo mejor te informan de algún beneficio que tengas por ahí disponible que tú no sabías, pues están haciendo de tu conocimiento que tienes a lo mejor reducción al 90% de alguna multa que tengas por ahí a tu cargo. Entonces son también, aparte de notificar, te pueden mandar mensajes de interés que te pueden ayudar a cumplir con tus obligaciones fiscales y regularizar tu situación fiscal. Actualmente, más bien antes, el buzón tributario pues básicamente era opcional si tú querías hacerlo, pero se convirtió en una obligación para las personas contribuyentes, cualquiera que esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, para cualquier persona que tenga que realizar un trámite o algún procedimiento donde se requiera tener activado el buzón tributario. Por ejemplo, si yo quiero interponer algún medio de defensa en línea, un recurso de revocación en línea, pues tengo que tener activo mi buzón tributario. Si quiero subir mi contabilidad electrónica, tengo que
tener activado mi buzón tributario. Si quiero solicitar mi devolución de impuestos de que tenga ahí un saldo a favor que tenga ahí pendiente de recuperar, tengo que habilitar mi buzón tributario. Entonces, hay muchos trámites, varios trámites que se necesita tener activo el buzón tributario y entonces estas personas pues son las que se encuentran obligadas a ello. También personas que emitan CFDI de ingresos o hayan recibido CFDIs que son comprobantes fiscales digitales por internet o más sencillo, una factura electrónica de nómina en los últimos 12 meses. Estas personas son las que se encuentran obligadas a presentar o habilitar más bien su buzón tributario. También tenemos personas que tienen la opción de habilitarlo, que son aquellas personas físicas sin obligaciones fiscales o que no tienen una actividad económica o se encuentran en suspensión de actividades. Ellas, si quieren habilitarlo, lo pueden hacer, pero si no, no pasa nada, no tiene una sanción. También hay personas morales que tienen una suspensión de actividades en el RFC porque no, o sea, no están realizando una actividad, tienen su estatus en el RFC como suspendido. Estas personas también pueden tener la opción de habilitar su registro federal de contribuyentes. Y también quienes tienen la opción de habilitarlo son personas físicas que obtengan ingresos por sueldos y salarios y asimilados a salarios que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos menores a 400,000 pesos en el ejercicio. Si rebasaste esta cantidad, pues eres una persona que te encuentras obligada a habilitar tu buzón tributario. Hay quienes se encuentran relevados y son las personas físicas y morales que tienen el estatus de cancelados en el RFC. Como les comenté hace un momento, es una obligación para habilitar el buzón tributario. Anteriormente esa obligación o esa fecha límite era el 31 de diciembre de 2025, pero se otorgó una prórroga para todos aquellos que no lo habían habilitado y esa prórroga se vence a partir del 31 de diciembre de 2026. Todos aquellos que a esa fecha no hayan habilitado su buzón tributario, pues van a ser sancionados con una multa de 3,850 pesos a 11,440 pesos que está establecido en el artículo 86C y 86D del Código Fiscal de la Federación. La diferencia entre la firma o la e-firma y la contraseña. La e-firma o la firma electrónica, que lo conocen más así, son contraseñas, son básicamente la contraseña y la e-firma son contraseñas, son dos contraseñas. Esto nos pasa mucho con contribuyentes que se confunden y la diferencia entre una y otra es que la firma electrónica o e-firma o firma electrónica avanzada son archivos que un certificado, una clave privada y una contraseña de clave privada son archivitos que se guardan en un USB, un dispositivo USB. Cuando realizamos este trámite nos toman nuestras huellas digitales, nos toman la fotito del iris de nuestro ojo, firmamos autógrafamente, nos toman fotos, etcétera. Es un procedimiento distinto y son archivos que se guardan en este dispositivo que les comenté y funcionan a través de una contraseña mínimo de 8 caracteres y tiene una vigencia de 4 años y te sirve para realizar diversos trámites como por ejemplo la solicitud o la tramitación de tu cédula profesional cuando terminas tu carrera o cuando terminas por ejemplo también una maestría donde necesitas sacar una cédula profesional. La firma electrónica te va a servir para eso. También te sirve para consultar tu buzón tributario y hacer otros diversos trámites, descargar información, presentar declaraciones anuales, mensuales, etcétera, ¿no? La contraseña, al contrario, pues es como su nombre lo indica, es una contraseña, solamente son caracteres, mínimo 8 si no estoy mal, que también te van a servir como un medio de autenticación también ingresar a los diversos aplicativos que puede tener la plataforma del SAT disponible para todos los contribuyentes y que pues no necesita de una USB, a diferencia de la firma electrónica. Lo que hace similar a estas o la importancia de ambas contraseñas, de la firma y de la contraseña, es que ambas son intransferibles,
son personales y son muy delicadas, por eso se les sugiere que no las proporcionen a ningún tercero y que las resguarden en un lugar seguro donde nadie las pueda utilizar para hacer un mal uso de sus contraseñas o que les vayan a usurpar su identidad a través del uso o la realización de diversos trámites con estas contraseñas, porque cualquier trámite que se realice con estos contraseñas, pues se entiende que lo hizo el propio contribuyente, porque, por ejemplo, la firma electrónica tiene el carácter de una firma autógrafa, entonces son muy delicados estos dos contraseñas. Por eso se les sugiere Prodecon que siempre se resguarden y no las proporcionen a ningún tercero. Algunos de los servicios donde vamos a poder utilizar estas contraseñas y la firma electrónica, pues como les decía, consultar su buzón tributario, poder descargar su situación fiscal, su constancia de situación fiscal o su cédula fiscal. También podemos descargar nuestra opinión de cumplimientos de obligaciones fiscales. Podemos emitir comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, puedo emitir una factura con la firma electrónica siempre y cuando pues, sea necesario. También puedo presentar mis declaraciones mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales y definitivas según el impuesto, según la actividad que yo me encuentre realizando y el régimen al que me encuentre inscrito. También puedo realizar la actualización de mis datos personales o actualizar mi RFC, presentar diversos avisos como cambio de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, cambio de régimen, etcétera, ¿no? También puedo, con la firma electrónica puedo descargar mi certificado de sello digital que también me va a servir para emitir facturas a mis clientes o a mis trabajadores si les pago una nómina. La constancia de situación fiscal y la opinión de cumplimiento. Como ya les mencioné, igual cuando hablamos un poco de la inscripción, nos van a dar nuestra constancia de situación fiscal, que es un documento donde se acredita cuál es nuestro RFC, cuál es el régimen en el que te encuentras inscrito y qué obligaciones tienes dependiendo del régimen en que te encuentras inscrito. Entonces, básicamente es un resumen de tu información fiscal, donde viene tu RFC, tu nombre, tu estatus ante el RFC, que te encuentras activo, suspendido, dado cancelado, etcétera, ¿no? Muchas veces nos piden este documento a lo mejor para empezar a trabajar, etcétera, ¿no? Es un documento muy importante y que podemos estar descargando constantemente con nuestra contraseña o con la firma electrónica para mantenerlo actualizado. Nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es un documento que nos va a proporcionar la información relativa a que si estás al corriente con estas obligaciones o tienes obligaciones pendientes de cumplir, es decir, si no has presentado ciertas declaraciones, si tienes créditos fiscales a tu cargo o si tienes un procedimiento adicional como el supuesto del artículo 69 del Código Fiscal. Si te encuentras en este supuesto, ahí te lo va a decir este documento, cómo está tu estatus o tu estatus fiscal ante el SAT, si debes o no debes obligaciones. En ese sentido, pues se puede emitir de manera positiva si estás al corriente, negativa si tienes por ahí adeudos pendientes de presentar o de créditos fiscales a tu cargo, o si tienes este procedimiento que te comenté, puede emitirse de manera negativa. Y hay personas que están inscritas sin obligaciones, entonces pues en ese sentido pues ahí te va a decir que no tienes obligaciones, pues no te va a salir nada ahí pendiente. Algunos tips que les da Prodecon es que constantemente puedan estar revisando su buzón tributario para que estén al pendiente de las notificaciones que le pueda enviar la autoridad fiscal, porque hay algunos actos que pueden ser susceptibles de impugnarse y si no lo haces en tiempo, pues puede precluir tu derecho a lo mejor o vencer tu derecho de interponer algún medio de defensa en contra de esa resolución que emitió el SAT, que para ti no es positiva, sino no es a tu favor, sino que es negativa. Entonces hay que estar muy pendientes de su buzón tributario. Renovar la firma electrónica antes de su vencimiento. Recordemos que tiene una vigencia de 4 años. O si pierdes tu dispositivo donde está la firma electrónica, hay que volverla a renovar. Por eso se les sugiere que verifiquen su vencimiento, la renueven antes o que se resguarde su firma electrónica en un lugar seguro, o si extravían este documento, pues hay que revocarlo inmediatamente y en su caso volver a generar un nuevo certificado de firma electrónica. Y guardar los respaldos, como ya les comenté, en un lugar seguro.
Algunos beneficios de que yo cumpla con mis obligaciones fiscales en tiempo y forma y desde un inicio. A mediano plazo voy a tener beneficios, a corto plazo voy a tener beneficios inmediatos como accesos a créditos de vivienda o personales, porque voy a estar al corriente sin adeudos. Voy a participar en licitaciones o concursos de proveedores en el caso de que yo sea un constructor y quiero participar en una licitación del gobierno para ser su proveedor, pues tienes que estar al corriente de tus obligaciones fiscales. Y posteriormente, pues evidentemente vas a poder emitir las facturas a tus clientes o timbrar las facturas de nómina a tus trabajadores y deducir los gastos por las actividades que te encuentras realizando. A largo plazo, pues vas a tener un historial crediticio sólido porque no vas a tener créditos fiscales a tu cargo derivado de las obligaciones que incumpliste. Vas a evitar multas o recargos por tardarte en cumplir una obligación y pues una certidumbre patrimonial porque no voy a tener embargo de cuentas bancarias o embargo de bienes inmuebles o muebles, o sea, voy a estar al corriente con mis obligaciones fiscales y no voy a tener ningún tipo de adeudo con el SAT o con las autoridades fiscales. Ya por último, aquí me gustaría reiterar primero que los servicios que brinda Prodecon de asesoría, quejas, representación legal, acuerdos conclusivos y todos los demás que les comenté son totalmente gratuitos para todos los contribuyentes que acudan con nosotros a solicitar nuestros servicios en todas y cada una de las delegaciones con las que cuenta Prodecon en territorio nacional. Recordarles que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 18 horas, hora centro. Pueden agendar cita a través de citas.prodecon.gov.mx en el caso de que así lo deseen, pero también les quisiera reiterar que en el caso de que no pudieran agendar una cita, no tenían la manera de agendar una cita, pueden acudir a Prodecon en el horario que les comenté, sin cita previa, también van a ser atendidos. Les recuerdo los teléfonos 55 12 05 9000 y 800 611 0190. Las delegaciones ya les comenté, hay una en cada uno de los estados, a excepción de Tlaxcala, que la puede absorber Puebla. Tenemos diversos medios de contacto como el Prodebot. Tú ingresas a la página de prodecon.gov.mx y ahí vas a ver Prodebot, te va a salir un chat con Prodebot donde tú puedes hacer consultas y te va a ir redireccionando según la problemática que tengas para que te puedan atender y tengas un poquito más de conocimiento, más claro qué tipo de servicio te podemos brindar y se te va a ir llevando de la mano. También tenemos chat en línea con alguno de nuestros asesores y si quieres directamente mandar un correo electrónico con tu problemática, puedes escribirnos a atencionalcontribuyente@prodecon.gov.mx. También quisiera recordarles y pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales como Prodecon México en X, @Prodecon México en Instagram, Prodecon México en YouTube. También tenemos Facebook, Prodecon México. Tenemos TikTok también, donde subimos videos cortos con informaciones, Prodecon-México. Y tenemos LinkedIn, donde nos pueden encontrar como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon. Algunas referencias bibliográficas que tenemos respecto al material que les presentamos y por último darle las gracias por su atención una vez más en este webinario. Espero que no sea el último y gracias por su atención. Gracias por escuchar la emisión del programa Prodecon. Sigue escuchando.